Vamos a tomar nuestras Biblias, hermanos, por favor, con nuestra mano derecha. Vamos a repetir nuestro pacto de compromiso con la palabra del Señor en esta mañana, dando gracias al Señor, ¿verdad?, por estar aquí, hermanos, en este hermoso día. Decimos: esta es mi Biblia, soy todo lo que dice que soy, tengo todo lo que dice que tengo y puedo hacer todo lo que dice que puedo hacer. Hoy recibiré la palabra de Dios. Confieso que mi mente está abierta y mi corazón está receptivo. Nunca más seré igual. Estoy a punto de recibir la incorruptible, indestructible, siempre viva semilla de la palabra de Dios. Nunca más seré igual. Nunca, nunca, nunca. Nunca más seré igual en el nombre de Jesús. Amén. Señor, en esta mañana queremos abrir tu palabra confiadamente, Señor, en que tú nos estás bendiciendo, Señor. Nos estás hablando a través de tu Santo Espíritu, de tu palabra, Señor, y nos confirmas cada día más, Señor, cuál es tu voluntad para nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que el día de hoy podamos aprender de tu palabra, Señor, confirmar la doctrina bíblica, Señor, y también enseñarla a otras personas, Señor, a nuestros familiares, a nuestros amigos, a la gente que nos rodea, Señor, y decirles, Padre Santo, que ellos también son parte, Señor, del propósito de Dios que tienes, Señor, para ellos. Te pedimos que tú abras nuestra mente, nuestros ojos y nuestro corazón, y que podamos, Señor, al salir de este lugar, contentos, gozosos, Señor, de compartir las buenas nuevas de la salvación. En tu nombre, Señor, te lo pedimos. Amén. Siéntese, hermanos, por favor, y que Dios les bendiga. El día de hoy, hermanos, estamos concluyendo con los 40 días de propósito. Estamos concluyendo, hermanos, con las 3 campañas de crecimiento espiritual, la jornada de crecimiento espiritual, la cual, hermanos, empezamos. ¿Se acuerdan cuándo empezamos esta jornada? Finales de agosto, ¿no? Más o menos empezamos septiembre, ¿no? Empezando septiembre, empezamos con esto, ¿no? Y decíamos, 90 días, o 100 días, no sé cuántos días fueron los que estuvimos ahí, hermanos, compartiendo estos mensajes. Todavía la próxima semana vamos a compartir el último mensaje, para que podamos, ¿verdad?, aterrizar todas estas ideas y podamos, pues hacer un plan, podamos hacer una estrategia, hermanos, en la cual podamos como iglesia continuar y seguir adelante. En verdad, hermanos, este tema de una vida con propósito y una iglesia con propósito es un tema central para toda iglesia, hermanos, y transversal. ¿Por qué? Porque si descubrimos como individuos, como personas, una vida con propósito, ¿qué nos impide tener una iglesia con propósito? ¿Y qué nos impide, hermanos, poder hacer todas nuestras actividades, eventos y todo lo que hagamos alrededor de la iglesia a través de los 5 propósitos? Muchas veces yo veo a muchos pastores, y se los digo con todo mi corazón, que se están quebrando mucho la cabeza para saber qué cosas hay que hacer el próximo año. De hecho, el mes de noviembre y diciembre, si ustedes no lo sabían, muchas iglesias y pastores entran como en una campaña, en un tipo, ¿verdad?, así de oración y de búsqueda de una visión nueva, fresca. Veo a muchos pastores yendo a Estados Unidos, yendo a los países más grandes del mundo que están creciendo, yendo a las iglesias donde están creciendo demasiado, y se traen la visión y quieren meter un programa y quieren meter estrategias y quieren meter a calzador muchas cosas, y sí lo logran, sí lo hacen, y sí la iglesia empieza a avanzar sobre eso. Bienaventurados los que lo hacen y que les funciona, que tienen los recursos para hacerlo, que tienen la gente para poderla motivar y llevar adelante un esfuerzo como ese, y bienaventurados por todo el esfuerzo que hacen. Hay otras iglesias que no les funciona, pero yo he visto, hermanos, que en un constante caminar o en un constante andar en Cristo Jesús, el tema de nuestras iglesias ya está en la Biblia. El tema de los propósitos ya está centrado ahí. Lo que hacemos como iglesia ya está plasmado en la palabra de Dios. Solamente hay que sacarlo, descubrirlo, sacarlo y poderlo, ¿verdad?, implementar en nuestra iglesia. Y que todo gira alrededor de ello. ¿Por qué? Porque es lo que Dios quiere que hagamos nosotros. Es lo que Dios quiere que hagamos sus hijos. Los 5 propósitos, las 5 cosas más importantes por las cuales Dios, ¿verdad?, nos puso aquí en esta tierra. Entonces, el día de hoy, hermanos, vamos a ver el 5º propósito del cual Dios nos ha formado, nos ha hecho y nos ha puesto en este mundo. Fuiste hecho para una misión. Ustedes tienen ahí en sus bosquejos, hermanos, fuiste hecho para una misión, y es el propósito, es el tema
del día de hoy, hermanos, que estaríamos viendo en nuestra campaña, hermanos, de la jornada de renovación espiritual. Ya hemos considerado los diferentes propósitos de Dios para nuestra vida personal, individual. Cada uno de nosotros, ¿verdad? Como hijos de Dios, nos ha dado Dios dones, talentos, nos ha dado habilidades, nos ha equipado con el Espíritu Santo y nos ha dado, hermanos, las instrucciones en un libro que se llama la Biblia para que las sigamos. Lo que yo trato de hacer aquí nada más es estructurar los pasos que tenemos que seguir. Y hemos descubierto 5 propósitos por los cuales Dios, ¿verdad?, nos tiene en este mundo. En primer lugar, vimos el primer día de la campaña de la jornada de los 40 días. En primer lugar, vimos que la vida es una preparación. O sea, toda la vida es una preparación. Si ustedes me preguntan a mí, ¿cuál es la definición de la vida? Yo tengo 2 respuestas. La primera, la vida es la única oportunidad que Dios le da al hombre de escoger su destino eterno, el cielo o el infierno. Esa es la única manera. Dios, para salvar al hombre, tuvo que haberlo creado, tuvo que haber creado una tierra, tuvo que haber creado unas ciudades, tuvo que haber creado una familia, tuvo que haber creado todo lo que ahorita vemos nosotros con el único propósito de salvarlo. No lo hizo para que él tuviera éxito y que tuviera un nombre perpetuo por toda la eternidad. No lo hizo para que se enriqueciera, ya lo hemos visto nosotros. No lo hizo para que buscara su propio destino y que él hiciera su propia imagen, Dios, y todo lo demás. No lo hizo para todas esas cosas. Dios lo hizo al hombre y lo puso en una tierra, en un lugar, para salvarlo. La única manera de hacerlo era que el hombre naciera, que tuviera familia, que tuviera un desarrollo y que hubiera la necesidad de un salvador. Entonces, la vida, bueno, es la única oportunidad que Dios le da al hombre de escoger su destino eterno. La segunda definición, si ustedes me dicen cuál es la definición de la vida también, la segunda es la preparación. Es una preparación. La vida es una preparación. ¿Para qué? Para la eternidad. ¿Cómo vamos a vivir la eternidad? El tema de la eternidad a veces a nosotros nos suena muy lejano, o a muchos les suena utópico, o mucha gente no piensa que esto nos va a acontecer. Sin embargo, hermanos, toda la vida es una preparación para la eternidad. La vida es la preparación para el destino eterno que tenemos los seres humanos, el cielo o el infierno. Pero en el cielo, hablando de los cristianos, los hijos de Dios, haremos 4 cosas por los siglos de los siglos de los siglos y eternamente. Y Dios quiere que las practiquemos ¿dónde? En la tierra. Si nosotros formamos nuestro carácter aquí en la tierra, si formamos nuestra vida aquí en la tierra, nuestro corazón es lo que nos llevaremos al cielo. Eso es lo que nos llevaremos. Nuestro carácter, nuestro corazón, nuestra alma. Dios dice que sí la va a transformar, que lo corruptible se va a hacer ¿qué? Incorruptible. Ya no va a haber corrupción. Ahora sí, ya no va a haber esa verdadera corrupción, ya no va a haber en el cielo, ¿verdad? Ya no va a haber gente que vaya a introducir el pecado, porque estaremos en la presencia de Dios. Sin embargo, hermanos, Dios quiere que desde aquí nos preparemos. Desde aquí estemos nosotros listos para formar nuestro carácter. Entonces, y las 4 cosas las hemos visto en los domingos anteriores. La primera es la adoración. ¿Se acuerdan que vimos el tema de la adoración? Conocer y amar a Dios. Ese es el primer propósito que toda la gente tiene que saber. La persona que nos visitó ayer, sus familiares, sus clientes, los vecinos, los clientes que usted tiene, la gente que yo veo, mis vecinos, mis familiares, toda la gente tiene que conocer el primer propósito introductorio, que es entonces, ¿para qué estoy aquí en la tierra? Ya lo dijimos, la preparación para la eternidad. Inmediatamente conocer y adorar a Dios, conocer y amar a Dios. Ese es el primer tema que Dios nos pone en nuestras vidas, adoración. La segunda es tener comunión, pero esa palabra es una palabra muy técnica y la hemos cambiado por compañerismo. Y a veces compañerismo es muy superfluo, o compañerismo es muy liviano, o compañerismo dice uno, pues yo tengo mejor compañerismo con mis amigos del trabajo, o tengo mejor compañerismo con un grupo de amigos que hacemos algo en común. Y a veces decimos, bueno, el compañerismo que me ofrecen aquellos contra el compañerismo que tenemos aquí, a veces es superficial. Pero cuando lo convertimos a la palabra comunión, eso es algo distinto.
porque la comunión es parte de la vida del cuerpo de Cristo, porque la comunión es más allá que café y galletas, porque la comunión es más allá de reunirnos una vez por semana e irnos, ¿verdad? Con los amigos a hacer una carnita asada y tener convivencia. Eso es más. Eso usted lo puede seguir haciendo con sus amigos sin mayor problema. La comunión es una vida compartida con otros hermanos. Y la mayor referencia que tenemos para ello es el libro de los Hechos. Libro de los Hechos capítulo 2, donde dice que todas las cosas las tenían en común y el Señor, ¿verdad?, por medio del testimonio de estas personas, añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Pero era una consecuencia de. La segunda es la comunión. ¿Qué quiere Dios que aprendamos en la comunión? ¿Aprender a qué? A amarnos unos a otros. En la adoración aprendemos a amar ¿a quién? A Dios. En la adoración aprendemos a amar a Dios. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Pero en el segundo propósito, que es la comunión, aprendemos a amarnos a nosotros mismos. Amarnos a nosotros, pero también amarnos entre nosotros mismos. O sea, amar a la iglesia, amarnos los unos a los otros. El tercer propósito, que lo vimos la tercera semana, es acerca del discipulado bíblico. Es un tema, hermanos, que hoy en día está en riesgo, pero que es un tema que no debemos de soltarlo. El discipulado bíblico. ¿Qué nos enseña el discipulado bíblico? Nos enseña a aprender a ser como Cristo. El discipulado. El discipulado nos forma, el discipulado nos orienta, el discipulado nos moldea. El discipulado bíblico. Hoy en día está de moda el discipulado bíblico. ¿Saben cómo se llama ahora? Coach. Los coaches. Soy coach de alimentos, soy coach de contabilidad, soy coach de lo que sea. Y entonces la gente empieza a moldearse a las ideas de esa persona. La técnica que practicamos a lo mejor en la pintura, la técnica que practicamos a lo mejor en la agricultura, la técnica que practicamos de otras especialidades, no son propias. Las aprendimos de alguien más que, teniendo las bases, las mismas bases que todos ustedes y todos nosotros, las mismas bases, las perfeccionó, las moldeó y ahora las ofrece, las vende. Y entonces ahora dice, yo soy especialista, yo soy un coach, yo soy una persona que ahora tengo una filosofía de cómo hacemos esta especialidad. Y todos los que lo siguen, ¿se llaman cómo? Se llaman fans, se llaman seguidores, se llaman, ¿cómo le llaman ahora en las redes sociales? Se llaman ahora exactamente, ¿no? Los seguidores, etcétera. No son otra cosa más que discípulos. La palabra ha cambiado, la base no ha cambiado. Y la gente sigue a esas personas, están siguiéndolas. Soy seguidor de esta persona, soy seguidor de esta empresa, de esta filosofía, etcétera. Por eso es que esto, hermanos, no es nuevo. Esto ya es muy viejo, el tema del discipulado. Pero Dios quiere que nosotros aprendamos a ser como ¿quién? Como Cristo, ¿sí? Que aprendamos a ser como Él a través del discipulado. Y la cuarta, hermanos, el cuarto propósito que vimos la semana pasada es el servicio. La palabra servicio es una palabra bíblica, no es una palabra mundana. Muchas de las palabras que nosotros vemos ahorita, hermanos, tienen origen bíblico. La gente ya lo hacía, los cristianos ya lo hacían. Nada más que la gente hoy en día, ¿verdad? Pues los rescata, les pone otros nombres, etcétera, ¿no? ¿Cómo le llaman ahora el servicio, hermanos? En las redes sociales, ¿cómo le llaman ahora a servir en la comunidad, a hacer algo en la comunidad? ¿Cómo le llaman ahora? Ayudar, sí, pero ¿cómo le llaman ahora? Prácticas, todo lo demás, ¿verdad? Todo eso, pero hay una palabrita ahí en redes sociales que ahorita me voy a acordar cómo se le llama. Hay una palabrita que la gente, ¿verdad?, toma un video y ¿cómo se llama? Y ve a una persona de escasos recursos, la baña, la cambia, ¿cómo se llama? La lleva a cortarse el cabello, la alimenta, le da una despensa y todo eso, ¿verdad? Y entonces lo hace viral y lo hace en redes sociales. ¿Cómo se le llama eso? No, hay una palabrita que se le llama eso, ¿verdad? Hay una palabrita que hoy en día lo usan mucho en las redes sociales. Eso es servicio, y eso, ¿verdad? Ahora, perdón. Los influencers lo hacen eso, pero hay una palabrita para decir que están haciendo un servicio, que están haciendo algo. Ahorita me voy a acordar de esa palabrita. Pero eso lo hacían ya los cristianos, eso lo hemos hecho por siempre, hermanos. Nada más que nosotros no lo damos a conocer en las redes sociales. Pudiéramos hacerlo,
pudiéramos hacer videos cada semana y todo lo demás. Sin embargo, hermanos, es decisión nuestra si lo hacemos viral o no lo hacemos viral. Pero el servicio, lo que quiero llamar su atención no es el acto, es el servicio, hermanos, que la iglesia debe de prestar tanto adentro como afuera de nuestra iglesia. Y Dios nos dice 5 cosas del servicio. Aprendimos la palabrita forma. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablábamos acerca del acróstico forma, ¿no? Nuestra formación espiritual, nuestras oportunidades de vida, los recursos que Dios nos ha dado, mi personalidad. O sea, Dios quiere usar mi personalidad para atraer a la gente para que pueda convertirse a Cristo. Y mis antecedentes también, mi pasado. Dios quiere usar mi pasado para que pueda las otras personas conectar, que son mis capacidades para Dios en su servicio. Entonces, si hacemos esto de un plan en la iglesia y lo modernizamos con los recursos que tenemos ahora, las redes sociales, conferencias, con con ir a la comunidad para hacer una acción social, etcétera, estaremos haciendo lo mismo que Dios nos quiere que hagamos de los 5 propósitos. Por eso es que, hermanos, debemos de entonces enfocarnos en lo que Dios quiere que hagamos. Una vez que tenemos esas 4 maneras de agradar a Dios, nuestro servicio, nuestro carácter, nuestra adoración, nuestra comunión con Dios, entonces llegamos al 5º propósito, que al final de cuentas ese 5º propósito es el sentido de por qué Dios mandó a Cristo al mundo. Miren, Dios pudo haberse aparecido y pudo haber dicho, como las apariciones que muchas iglesias dicen que tuvo, ¿verdad? Pudo haberse aparecido y decir: hijos míos, este es lo que yo quiero que ustedes hagan, y ser una religión más nosotros, como los mormones, como los testigos de Jehová, como los católicos, como muchas otras iglesias que tienen aparecidos en sus liturgias o en sus doctrinas, y hubiéramos sido una religión más. Pero este Dios se hizo carne, dice la Biblia. ¿Se acuerdan que dice eso la palabra de Dios? Cristo, este hombre se hizo carne, se hizo carne, se hizo hombre y habitó, ¿qué dice? Entre nosotros, y vimos su gloria como la del unigénito Hijo de Dios. Y este 5º propósito que vamos a ver el día de hoy, hermanos, es el único propósito que solamente lo vamos a poder hacer en la tierra. Este propósito no lo vamos a seguir haciendo en la eternidad. Y ahí lo tienen ustedes en sus bosquejos. Dice el título: fuiste hecho ¿para qué? Para una misión. Veamos lo que dice Juan, capítulo 17, versículo 18, hermanos. Juan capítulo 17, versículo 18, hermanos, lo leemos todos juntos, hermanos. Dice: así como me diste una misión en el mundo, también yo se las di a ellos. También yo se las di a ellos, hermanos. Subrayan la palabra en el mundo y subrayan la frase a ellos. ¿Sí? La semana pasada hablábamos de la necesidad de tener un ministerio en la iglesia. Un ministerio. ¿Qué ministerio tiene nuestra iglesia? ¿Qué es lo que debemos de hacer? ¿Qué es lo que debemos de compartir? Bueno, si tenemos un ministerio en la iglesia hacia adentro y edificarnos a nosotros mismos, debemos de tener una misión en el mundo. Usted va a decir: ¿en el mundo? Sí, si no podemos aquí en San Miguel, o no podemos aquí en la colonia, o no podemos acá. Bueno, no sabemos, hermanos, a quienes Dios va a traer, quienes Dios va a rescatar. No sabemos a quienes Dios va a levantar. No sabemos a quienes Dios está preparando desde pequeños, estos muchachos que están aquí. No sabemos a quién nos está preparando el Señor para un retiro, para una jubilación. No sabemos quién Dios está preparando para una misión. ¿Dónde? En el mundo. Ahora, hoy en día, no necesariamente tenemos que cambiarnos de país para irnos a otro lado del mundo para hacer la misión de Dios en el mundo. Podemos hacerlo desde aquí. Ya lo dijimos en las redes sociales, o ya lo dijimos de manera como iglesia. Pero necesitas tener un ministerio para los creyentes. O sea, tus dones espirituales, los dones que ustedes tienen, ese es un ministerio para los creyentes. ¿Edifica a quién? A los creyentes. Los dones son para edificación ¿de quién, hermanos? De la iglesia. No es para mi propia edificación. Si Dios me da un don, no es para que yo vaya allá afuera y lo explote en el mundo haciendo negocio con él. O sea, ese no es el propósito de Dios para los dones que Dios me ha dado. Cuando alguien lo quiso hacer en el libro de los Hechos, alguien quiso comprar el don del Espíritu Santo, ¿se acuerdan? Y le dijo a Pedro: oye, ¿cuánto cuesta hacer eso?
Le dijo a Juan: oye, ¿cuánto cuesta sanar a la gente? Yo quiero tener eso que ustedes tienen. Y entonces Pedro le dice: tu dinero perezca contigo, porque esto no se vende, porque esto no es para edificación propia. Los dones de Dios, el ministerio de Dios, es para los creyentes. Yo tengo un don para que ustedes se edifiquen. ¿Usted tiene un don? Bueno, véngase aquí al frente y edifique a la iglesia. Ese es el ministerio. Pero debemos de tener una misión para los no creyentes, una misión en la vida para los no creyentes. Y esa misión solamente la puede hacer usted, no la puedo hacer yo. Yo sé que muchos de ustedes me dicen: pastor, venga para que evangelicemos a un vecino que tengo. Pastor, venga para que mis hijos hablen de Cristo. Y funciona, pero la misión es de usted, porque esas personas quieren ver a Cristo en usted. Claro que lo quieren ver en mí y lo esperan, porque yo soy ¿quién? El pastor. Y la gente dice: pues sí, el pastor debería de ser más como Cristo, debería parecerse a él. Pues sí, está bien, pero más bien lo quieren ver a usted, a Cristo reflejado en usted. Y esa es la misión que tenemos para con los inconversos. Entonces necesitas un ministerio para el cuerpo de Cristo, la familia de Dios, y también necesitas una misión en el mundo general, en el mundo de nuestra Jerusalén, en el mundo de nuestra casa también. Ahora bien, en la misión debemos de tener una misión personalizada. La misión, yo sé que la misión o la comisión, mejor dicho, es evangelizar. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la comisión. Dios nos comisionó, ¿verdad? Para tener una evangelización. Pero mi misión debe de ser personalizada, hecha a la medida, y tenemos una misión en común, todos nosotros, que entregar allá afuera. En este año, después de Navidad, debemos de hacer debemos de hacer propósitos, sí, navideños. Pero ¿qué les parece si nos ponemos propósitos también para nuestra iglesia? Una misión personalizada, porque tenemos mucho que hacer al respecto y Dios nos está hablando acerca de eso. No me es posible tratar muchas cosas en todos los mensajes, pero debemos de tener una misión en común todos. Veamos lo que dice Juan 20:21. Juan 20:21, hermanos, lo leemos todos juntos. Dice: hermanos, la paz sea con ustedes, repitió Jesús. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. ¿A qué nos envía? ¿Cuál es nuestra misión? Bueno, Pablo fue más específico. Vean el siguiente versículo que está en Hechos capítulo 20. Dice Hechos capítulo 20, versículo 24, hermanos, lo leemos todos juntos. Dice: sin embargo, considere que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal de que tenemos mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el de dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Pablo fue mucho más específico. ¿Para qué se encontró Cristo conmigo? ¿Para qué me rescató? Para dar testimonio, que dice, del evangelio de la gracia de ¿quién? De Dios. Entonces anoten lo siguiente, por favor. Mi quinto propósito es compartir, ¿qué cosa? Las buenas nuevas. Ese es mi quinto propósito, compartir las buenas nuevas. Entonces una vez que yo sé que Dios tiene el dominio de todas las cosas, cuando sé que Dios me hizo para amarme y que mi vida no es un caso de suerte, ni estoy en esta vida fortuitamente, sino que encuentro que la vida tiene un sentido, y todo esto lo hemos venido diciendo en estos mensajes. Dios espera que lo compartamos con otras personas. Eso es lo que Dios espera, que compartamos esas buenas nuevas de salvación. Todo lo que hemos hablado durante estos 40 días y lo que hemos hablado en la iglesia, hermanos, en estos 6 años, Dios dice que una vez que lo entendamos, quiere que lo compartamos y lo transmitamos a otras personas. Mire, esto es diferente a aprender un curso de evangelizar, porque aquí este hombre que está aquí, llamado Leonardo, su servidor, y podemos traer a otros pastores, les podemos dar un entrenamiento a ustedes de cómo compartir el evangelio. 5 formas de compartir el evangelio, o los 4 elementos del evangelio, y podemos darles un entrenamiento a ustedes, hermanos. Pero si no personalizamos nuestra misión, la palabra forma, si no utilizamos las dos últimas letras de forma,
mi personalidad, la M, y mis antecedentes, la A, no va a funcionar. Porque usted va a tratar de repetir mecánicamente, ¿cuál es el primero? ¿Cuál es el segundo? ¿Cuál es el tercer puente? ¿Cuál es el cuarto puente? Y usted lo va a decir mecánicamente y lo va a decir, hermanos, fríamente. No lo va a decir de una manera con sentido, no lo va a decir de una manera apasionada. Pero cuando usted comparte su testimonio, cuando usted comparte, por ejemplo, ¿sabes una cosa? Mira, me compré esto. Y ¿sabes una cosa? Fue una experiencia grandiosa. Entré a la tienda, me recibieron padre, bien padre, me recibieron. Una persona me dijo, ¿está aquí por primera vez? Sí, déjeme darle un tour. Usted viene de aquí de la ciudad o viene de afuera. Pues vengo de la ciudad. Qué bueno que nos visita. Y toda la experiencia usted la comparte. Y usted dice, mira, esto que compré, esto que está aquí, te recomiendo que tú también lo compres. Y usted lo recomienda de boca a boca porque tiene una experiencia que compartir. Y usted le da like, usted le dice qué bueno y lo comparte y toda la gente quiere que usted lo sepa. Oye, pero eso también lo puedes encontrar en otra parte. No le hace, pero la experiencia en ese lugar fue completamente diferente y distinto. Regreso por esa experiencia. Aunque me quede lejos, pero regreso por esa experiencia. Que si yo le doy a usted el manual de lo que compró y se lo prende, no lo va a decir con la misma intensidad, no lo va a decir con la misma alegría, no lo va a decir con la misma fuerza, no lo va a decir con la misma sonrisa. Entonces por eso es que Dios utiliza mi personalidad, mi forma de ser, la forma utiliza Dios y mis antecedentes. Entonces cuando usted y yo aprendamos eso y entendamos eso, esa es la manera de personalizar la misión en mi vida. ¿Sabe por qué? Porque Dios entonces quiere que usted sea más que un cliente satisfecho. Más, Dios no quiere que usted sea un promotor nada más de una tienda. No, Él quiere que usted verdaderamente experimente un cambio de vida y que le diga a otras personas que esto del cristianismo sí funciona. Si no, hermanos, si no, la gente lo va a ver como una religión más. Si no, la gente va a decir, pues la gente no cambia. Tú no cambias, tú sigues pecando, tú sigues diciendo cosas, tú sigues todavía comportándote de esta manera. Y es más, la gente nos dice, pues no desde que entraste a la religión, porque así lo dicen, ¿verdad? No desde que entraste a la religión ibas a cambiar, pues no que ibas a ser otra persona. Entonces, ¿de qué te sirve ir a la religión? ¿De qué te sirve haberte cambiado de iglesia? Y ahí es cuando la gente reduce el cristianismo a una religión. ¿Por qué? ¿Porque no funciona? No, por mí. Porque yo no estoy funcionando como verdadero creyente y cristiano. Si estoy esperando que los demás funcionen, pero yo no. Si estoy esperando que los demás cambien, pero yo no, pues entonces me voy a quedar ahí, ¿verdad? Sentado de brazos esperando que todo el mundo cambie. Pero el cambio tiene que ser personalizado. La misión, mi misión, la encomienda que Dios me ha dado es personalizado. Pablo pudo haber dicho, voy a esperar a que estos apóstoles les entre la visión y que sean como yo. Pablo pudo haber dicho, voy a esperar que todas las iglesias crezcan y que sean como yo. Pablo pudo haber dicho, voy a esperar a que suceda algo extraordinario y que todos sean como yo. No, Pablo empezó él solito y él entendió. Con este versículo, con el anterior que leímos, hermanos, de Hechos 20 dice que es el dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Mi testimonio. Y Pablo lo hacía. Ustedes lo vieron a Pablo con el rey Agripa y le dijo, Pablo, ¿qué fue lo que hiciste? Y Pablo le dijo, yo un día estuve de camino a Damasco y se me apareció el Señor y le contó el testimonio. Y luego estaba ahí en la iglesia y también contaba el testimonio. Luego fue allá a Grecia, hermanos, y se paró en medio de la plaza donde estaban todos los dioses y dijo, de ese Dios quiero hablarles a ustedes, el Dios no conocido, y contó su testimonio también. Pablo contaba su testimonio donde sea, porque esa era la misión que Dios le había entonces encomendado. Todo lo que hemos hablado es para que transmitamos a otras personas el evangelio de Cristo. Quiero que las compartas, dice la Biblia, las buenas nuevas. Y hay una palabra para esto. Y esa palabra, igual que las otras vistas en las semanas anteriores, a veces tampoco se entiende. Y esa palabra es la palabra evangelización. Evangelización o evangelizar. Esa palabra, hermanos, es una palabra muy mal entendida. Usted diga en las redes sociales, soy un evangelista, y va a recibir las críticas. Estoy seguro que va a recibir un montón de críticas. ¿Por qué? Porque es una palabra muy mal entendida. Es una palabra muy mal interpretada por las personas.
pero es el método que Dios quiere que utilicemos para que la gente conozca del Evangelio de Cristo Jesús. Ustedes me han escuchado decir esto: los cristianos y los no cristianos tenemos algo en común con el tema de la evangelización. A nadie le gusta evangelizar. A los cristianos no les gusta evangelizar y a los inconversos no les gusta ser evangelizados. Entonces tenemos un problema muy grande. ¿Por qué? Porque Dios es el único método que Él emplea para que podamos ser salvos. Usted va a decir: no, es que por medio de un milagro la gente se puede convertir. No, la gente no se convierte por medio de los milagros. Es que a través de un grupo de alabanza, las canciones, la gente no se convierte por medio de las canciones. La gente se convierte por el oír, y el oír la palabra ¿de quién? De Cristo. Pero el oír la palabra de Dios. El método no ha cambiado. Nosotros queremos cambiar las formas. Pero los no cristianos y los cristianos tenemos, hermanos, esa grandísima barrera y dificultad. Necesitamos entonces compartir las buenas noticias. ¿Qué significa esto? Las buenas nuevas. Bueno, toda la Biblia dice que una vez que yo conozco las buenas nuevas de salvación, que Dios me ama, que tiene un propósito para mi vida, que tiene un plan para mi vida, y todas las demás cosas que hemos aprendido en la vida cristiana, ahora quiere Dios que las compartamos, y que compartamos esas buenas nuevas de la salvación. Usted va a decir: ¿dónde las voy a compartir? Es obvio, pero la Biblia nos dice dónde. Veamos lo que dice Hechos 1:8, hermanos, por favor. Y ayúdenme a leerlo. Dice Hechos, capítulo 1, versículo 8, dice: pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán ¿qué cosa? Poder, y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Cuando Jesús dijo estas palabras a sus seguidores, a sus discípulos, ¿se acuerdan aquí en el libro de los Hechos en dónde se encontraban ellos? En Jerusalén. Ellos estaban en la capital, estaban en Jerusalén. Y este es el punto. Les está diciendo que primero comiencen por su casa. Quiero que comiencen con las personas más cercanas, ahí mismo en tu ciudad, en tu propia comunidad, en Jerusalén. Luego dice que quiere que vayamos ¿a dónde? A Judea y a Samaria. Y esas localidades son localidades vecinas. Y los samaritanos, por cierto, ayer hablábamos acerca de ese tema, de los samaritanos, eran culturalmente distintos a los judíos, porque eran otra raza. Y lo que quería decir era esto: quiero que les transmitan a las personas cercanas, pero que son distintas a ustedes. Los samaritanos están entre ustedes. Los inconversos están entre ustedes. Son cercanos, pero distintos a ustedes. Entonces necesitamos compartirles esas buenas nuevas de salvación. Y a lo último les dice: quiero que vayan hasta los confines, ¿qué dice? De la tierra. Quiero que les transmitan a todos por cuantos vayan. ¿Saben qué significa los confines de la tierra, hermanos? Yo lo he visto de esta manera. Miren, cuando Dios me da la oportunidad a mí de viajar, cuando me da la oportunidad de ir a otro estado, a otra parte, inclusive a otro país que hemos estado viajando, dice el Señor: si ya estás allá, comparte las buenas nuevas de salvación. Hace muchísimos años yo dejé de ver mis vacaciones como vacaciones. Es decir, en el trayecto, en el camino, mientras estoy en el camino, comparto con alguien de las buenas nuevas de salvación. A lo mejor no va a venir a mi iglesia porque él está en Monterrey o está en otra parte, pero sí le puedo recomendar que vaya y que asista a una congregación. Esta no es una misión imposible, pero es una misión posible y se va a cumplir. Y ha sido el plan de Dios desde siempre. Vean lo que dice Efesios 3:11, por favor. Efesios 3:11, hermanos, dice lo siguiente. Dice, ayúdenme: conforme a su eterno propósito realizado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Esta es la parte maravillosa que yo quiero que ustedes vean. Dios nos ha elegido para que cumplamos con una misión. Y es maravilloso. La misión que Jesucristo comenzó cuando vino a la tierra, nos dice: quiero que ustedes la terminen conforme a su eterno propósito. Porque a Él no se le ocurrió al día siguiente que Cristo murió en la cruz. Él no dijo: ¿y ahora qué los pongo a hacer? ¿Ahora ya qué les pongo a trabajar? ¿Ahora qué les doy? Pues que vayan y que promuevan el evangelio. Dios no lo inventó el día después de haber crucificado a Jesucristo. Dios tuvo ese propósito, ¿cuándo dice ahí? Eterno, conforme a su eterno propósito, y ahora sí, realizado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Esto es lo maravilloso.
que Dios puso su futuro en tus manos y en mis manos. ¿Cómo nos convertimos en protagonistas de esta historia que Dios está formando? ¿Cómo nos registramos en la agenda de Dios y permitimos que Dios nos use y que nos bendiga para poder cumplir con su misión? Hay que hacer 3 cosas rápidamente que les quiero compartir en esta mañana. Número 1, apunten ahí, por favor. Para cumplir con mi misión en el mundo, para cumplir con mi misión como cristiano, como creyente, primero, Dios te encomendó que debes compartir con las personas de mi círculo. Es lo que dice Hechos capítulo 1, versículo 8. Recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo. ¿Poder para qué, hermanos? Bueno, Pablo decía, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es ¿qué cosa? Poder de Dios, porque es poder de Dios. Entonces, cuando recibimos a Cristo, recibimos al Espíritu Santo y el Evangelio y recibimos poder. Poder para ser testigos. Debes compartir con las personas de tu círculo. Este es el punto de partida. Debo testificar a las personas de mi círculo. Jesús, en cierta ocasión, dice la Biblia que sanó a un hombre, y una vez sanado, el hombre quería viajar con Jesús. Le dijo, Señor, quiero ir contigo. Pero Jesús le dijo algo. Vean. Dice Lucas 8:39, dice, hermanos, lo leemos todos juntos, dice, vuelve a tu casa y cuenta todo lo que Dios ha hecho por ti. Así que el hombre se fue y proclamó por todo el pueblo lo mucho que Jesús había hecho por él. Sencillo. Lo mandó a su casa para que predicara el Evangelio de Cristo Jesús. Vuelve a tu casa y cuenta todo lo que Dios ha hecho, ¿qué cosa? Por ti. Cuenta todo lo que Dios ha hecho por ti. No lo mandó al seminario, no lo preparó, es cierto. No le dijo, sí está bien, sígueme para que tenga una otra iglesia. Pudo haberlo dicho eso el Señor. Pero el Señor, conociendo quién era esa persona, quizás, conociendo de qué lo había sanado, el Señor le da otra misión y le dice el Señor, ve, vuelve a tu casa y cuenta todo lo que Dios ha hecho por ti. El hombre inmediatamente lo hizo. ¿Qué hizo el hombre, hermanos? Proclamó. Fue y proclamó por todo el pueblo lo mucho que Jesús había hecho por él. Ahora, ¿qué ha hecho el Señor por usted? ¿Y qué sigue haciendo el Señor por usted? Eso es lo que Dios quiere que proclamemos. ¿Al círculo de quién? De nuestros amigos. Al círculo de nuestros amigos. No necesita ser un misionero en la India, no necesita ser un misionero en otra parte de las Filipinas. Si Dios lo llama para eso, qué bueno, siga la voz de Dios. O lo llama para pastor y va a otra congregación, a otra ciudad, siga la voz de Dios y cumpla con esa tarea. Qué bueno. Pero entre tanto que usted esté seguro que Dios no lo mandó para eso, entonces Dios dice que podamos compartir lo mucho que Dios ha hecho por nosotros. ¿Sabes dónde comienza tu misión? En nuestra casa, lo hemos repetido cientos de veces en la iglesia. Comienza en el propio barrio, en la comunidad. El relato nos dice que el hombre fue por todo el pueblo. Y eso es lo que Dios quiere que hagamos. Quiere que vayas a tus amigos, a la familia, a los compañeros de trabajo, a los vecinos, de donde quiera que se le crucen el camino, por el repartidor ¿cómo se llama? De las sodas, lo que sea, el muchacho de la gasolinera, el asistente de la tienda. Dios dice, quiero que compartas primero las buenas nuevas con las personas de Jerusalén, con las que son de tu círculo. Saben, yo he pensado algo más profundo en esto, y no sé si ustedes lo quieran compartir mi pensamiento o no, pero yo he llegado a pensar esto, que si tan solamente Dios me creó, me formó, me dio la vida y me ha mantenido hasta ahora para que le hable a una persona para Cristo, que me la haya encontrado yo esa persona y le hable de Cristo, Dios dice, por esa razón te di vida, por esa razón. Porque no había nadie más que lo hubiera compartido. Porque no hubiera nadie más que hubiera hablado del Evangelio a esas personas. Porque no había nadie más que con tu testimonio y con tu experiencia, esa persona se hubiera podido haber convertido. Hasta ese punto, Dios planeó nuestra vida. Si Dios no hubiera querido que yo le sirviera, que yo hubiera puesto mi vida y haya compartido el Evangelio, quizás ni me hubiera rescatado. Es más, ni me hubiera dado vida para empezar. Y hubiera fallecido, hubiera muerto, a lo mejor mi papá no se hubieran unido y no hubiera nacido yo. Pero hasta ese grado, hermanos, llega el plan de Dios. Hasta ese detalle llega el plan de Dios.
Si la persona con la que me voy todos los días en raite, si la persona con la cual convivo todos los días, si mis empleados, si la gente que yo tengo, hermanos, que me encuentro todos los días, si tan solo por eso yo estoy ahí y no he agarrado la onda, por así decirlo, entonces Dios dice, por eso te tengo ahí, porque no hay nadie más que le va a hablar de Cristo más que tú a estas personas, y por eso te creé. Ahora bien, ¿por qué lo que sabemos de las buenas nuevas, por qué los que sabemos del Evangelio, normalmente no hacemos esto? ¿Por qué no hacemos lo que la palabra de Dios nos dice? Ve a tu casa y cuenta todo lo que Dios ha hecho por ti. ¿Por qué? Pues por un par de razones. Y una es porque creemos el mito según el cual la gente no le interesan las cuestiones espirituales. No, a la gente hoy no le interesa la religión. La gente no le interesa hoy las cosas de Dios. No le interesan las cosas espirituales. Es un mito que todavía hasta el día de hoy estamos cargando. Nada podía estar más alejado de la verdad. Todas las encuestas y estudios dicen que los mexicanos hoy están más interesados en las cuestiones espirituales que hace 10 años o más, en cuestiones espirituales. Lo que pasa es que necesitamos encontrar a ese círculo de amigos. Esta semana leí una encuesta que descubrió, hermanos, que más de 45 millones de mexicanos no pertenecen a una iglesia. Dicen que creen en Dios, pero no pertenecen a ninguna iglesia. Pero 34 millones dijeron que asistirían a una iglesia si alguien los invitara. Esa encuesta me sorprendió, me voló la cabeza. No la había leído yo nunca. 45 millones de mexicanos no van a ninguna iglesia, pero 35 de esos 45 dijeron que iría a una iglesia si alguien los invitara. Entonces hay 34 millones de personas esperando a que nosotros las invitemos. Y según otra encuesta, ¿verdad?, dice que las iglesias piensan que la gente no quiere ser evangelizada. A veces se requiere un poquito de perseverancia, sí es cierto, no es a la primera, pero las oportunidades están por doquier, en tu casa y en tu Jerusalén. Entonces Dios quiere usarte. Y hermanos, hay miles de maneras en que puedo testificar y decir que Dios use mi vida para sus propósitos. Ahora, ¿por qué habría de ocupar mi tiempo para hacer esto con otra persona? ¿Por qué hablarle de Cristo a otra persona? Bueno, les diré por qué. Porque eso es lo que tu corazón desea más cuando servimos a Cristo Jesús. ¿Por qué no te lleva Dios al cielo al mismo instante de tu conversión? Lo he dicho muchas veces. Compramos un artículo en la tienda, lo pagamos y ¿qué hacemos? Nos lo llevamos. No lo dejamos ahí, ¿verdad? No le decimos al tiendero, aquí te lo dejo, mira, para que lo aproveches. Aquí te lo dejo para que le saques jugo. Aquí te lo dejo para que cumpla su misión aquí en tu tienda. No, lo compramos y nos lo llevamos. ¿Por qué Dios, al pagar por el precio de nosotros y recibir a Cristo en nuestro corazón, por qué no nos lleva al cielo inmediatamente? ¡Pum! Nos llevaría al cielo. Y eso ya sería el indicio de que hemos sido salvados. Ese sí es el resultado. ¿Por qué Dios no lo hace? Porque Dios nos ha dejado en la tierra para que cumplamos con esa misión. Exactamente. Entonces, hay cosas que no vamos a hacer en el cielo, ya se los dije, pero hay cosas que sí vamos a hacer en el cielo. Y las cosas que no estamos todavía preparados para hacerlas, Dios nos pide que nosotros aquí abajo en la tierra lo hagamos. Déjeme decir otro versículo más, segunda de Pedro 3:9. Vamos para allá, por favor. Segunda de Pedro 3:9. Vean también por qué la gente todavía no se va al cielo y por qué muchos de nosotros todavía no nos vamos al cielo. Dice, hermanos, leemos: el Señor tiene paciencia con ustedes porque no quiere que ninguno perezca, sino que todos se arrepientan. ¿Cómo se van a arrepentir? Dijo Pablo con preguntas retóricas. ¿Quién va a ir a predicarles el evangelio? ¿Quién irá? ¿A cuántos enviaremos? ¿Cómo creerán, dice Pablo, si no hay nadie que vaya? ¿Cómo se arrepentirán en este propósito si no hay quien les predique del evangelio? El deseo de Dios es que nadie se pierda. El deseo de Dios. Mientras haya una persona sobre la tierra que no conozca de las buenas nuevas, Dios dice que debemos de intentar hacérselas saber. ¿Quieres saber qué tan interesado está Dios en tus vecinos? ¿Tus compañeros de trabajo que no conocen todavía al Señor? El Señor está interesado, hermanos, así de esta manera.
tan grande que Jesucristo extendió sus brazos de amor en la cruz para decirles: así los amo, de esta manera los amo. Extendió sus brazos en la cruz y les dijo: así es mi amor por todos ustedes, con brazos extendidos. Y quiere Dios que les compartamos el evangelio. Entonces tenemos que alcanzar, hermanos, a uno más para Cristo. Número 2, vamos a ir un poquito rápido. Número 2. En segundo lugar, debo animarme a llevar a otros afuera de mi ámbito. Esto es espectacular lo que vamos a descubrir. Debo animarme a alcanzar a otros fuera de mi medio. No solamente a los de mi casa, sino fuera de mi medio. Porque el amor me exige que deje mis comodidades y llegue a personas con diferentes orígenes, diferente educación, diferente idioma inclusive, y diferentes economías. Si Dios te ha permitido hablar otro idioma, si Dios te ha permitido viajar por todas partes, es porque quiere que salgamos de nuestra comodidad, salgamos de nuestro confort, salgamos de nuestro ámbito y le hablemos a otros que no han tenido la oportunidad de hablarles de Cristo. Si otras personas confían en ti, si otras personas te contratan, si otras personas te hablan al oído, lo mínimo que podemos hacer es compartirles de las buenas nuevas de salvación. Yo recuerdo, la persona ya falleció, ya murió. Pero yo recuerdo que había una persona que decía: solamente mi computadora personal se la puedo confiar a Miguel Ángel para que él resetee todo el sistema operativo y que él haga todo mi respaldo y que él me vuelva a poner otra vez toda mi computadora funcionando. Yo me dediqué muchos años a arreglar computadoras y ese era mi medio de sostenimiento. Como Pablo hacía carpas, bueno, yo arreglaba computadoras y me fue bien. Pero había una persona que cuando dejé de hacer todo eso, que me buscaba todavía y me decía: solamente una persona. Y hermanos, cuando estaba con él, el dueño de una grande empresa, cuando estaba con él, me decía: ¿por qué eres así? Y yo le decía: porque el Señor está en mi corazón. Y le hablaba de Cristo. Ahora, yo veía que esa persona, para hablar con él, tenías que hacer cita, tenías que hacer lo demás y todo lo demás. Dios me dice: te puse ahí sentado, a un ladito de él, con la computadora de él, para que la plática que tengas durante 3 horas que estés con él y él te está viendo, no le hables de ti. ¿Le hables de quién? Pues le hables de mí. O sea, no le hables de ti. ¿Cómo le vas a hablar de que, oiga, y me puede dar trabajo? Si yo le hubiera dicho, me ha dado trabajo. Claro, encantado, vente acá a trabajar conmigo y te doy trabajo y todo lo que tú quieras. Pero no se trataba de mí. Se trataba de hablarle de quién, del Señor. Y esa persona llegó a convertirse a Cristo. El hermano Peralta, un hombre dedicado al Señor, un hombre que daba para la iglesia, un hombre que me dijo mi mamá hace unos años, falleció el hermano Peralta. Falleció y yo no pude verlo en su lecho de dolor, no pude estar con él. Pero la satisfacción que tengo es que le hablé de Cristo Jesús, le hablé del Señor. Mi papá fue ayudado mucho por él y decía: ¿quién es tu papá? Este hombre, quiero ayudarlo, quiero bendecirlo, quiero que él nos hable de Cristo y todo lo demás. Y hermanos, nunca se congregó en mi iglesia, nunca. Y mi mamá hace unos años me dijo: el hermano Peralta falleció. Y le doy gracias a Dios por su vida. ¿Por qué? Porque fue utilizado para la honra y la gloria del Señor. Yo me doy cuenta, si el Señor únicamente me llevó para eso, a esa oficina, por todos esos años que yo estuve sirviéndole, de arreglarle una computadora, fue para hablarle de Cristo, no fue para hablarle de mí, ni fue para hablar de fútbol o decir: oye, a ver qué tanta experiencia y ¿cuánto te gusta esto comer? Sí, a ver, te hago una carnita asada. Eso es secundario. Lo más importante es hablarle de Cristo. Y se cumplió esa misión. Hermanos, a los cristianos se nos manda, hermanos, hablar de Cristo. Vean lo que dice 1 Corintios 9. Dice 1 Corintios 9:22, hermanos, lo leemos todos juntos. Dice: me hice para todos a fin de salvar a algunos por todos los medios posibles. Ustedes no lo saben esto, yo tampoco se los he contado, pero he pasado por un montón de trabajos en más de 25 años y he hecho de todo. Pero dice el Señor: de todo eso que has hecho, lo que quiero es que tú salves a algunos. O sea, no lo vas a salvar tú, sino que los hables de Cristo a algunos. Les hables de Cristo, les hables del Señor. Y eso es lo que Dios nos dice que nosotros hagamos, que vayamos. Una y otra vez Dios nos dice la palabra: vayan. Quiero que vayan. No sabrán de Dios si no van. No sabrán de las buenas nuevas si ustedes no van, si no tocan. No conocerán el evangelio si no van. Tenemos que ir. ¿Por qué? Porque es la única manera en que Dios nos desafía para hacerlo. Vean lo que dice Gálatas 6:2. Ese es el desafío: alcanzar a los que no están en mi medio.
Porque puedo hablarles de Cristo a mis amigos, qué bueno. Y esa es la primera tarea. Pero Dios dice, ve allá a los que no están en tu medio. Vean el siguiente versículo. Dice el Señor, hermanos, ayúdenme a leerlo, 6:2, dice, ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo, hermanos? Amar al prójimo como uno mismo. Es la ley de Cristo. Esa ley no ha cambiado. Aquí se nos dice que debemos de alcanzar a los que están oprimidos, los que están cansados. Lo leímos ayer. El Señor me envió a salvar, a predicar a los abatidos de corazón, a los oprimidos, a los que están encarcelados, a los que están endeudados, a los que están, todas esas personas, a todos se nos habla, se nos manda que podamos hablarles de Cristo. Amar al prójimo como a mí mismo. Ahora, consideren el siguiente versículo. Dice Santiago 1:27, hermanos, lo leemos todos juntos. Dice, la religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. Santiago descubrió que su propósito y su llamado era ese. La religión está muy corrompida, ¿sí? Los fariseos dicen que tienen la verdad, pero dice el Señor, dice Santiago, la religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta. ¿En qué se convierte atender a los huérfanos, a las viudas en sus aflicciones? ¿En qué se convierte? En servicio. En servicio. Él lo estaba diciendo, se convierte en servicio. Y dice, y conservarse limpio de la corrupción del mundo. ¿En qué se traduce eso? Discipulado. En ser más como Cristo, en conformarme en la imagen de Cristo. ¿Cómo lo hago? A través de ser discípulo de Él. Y dice entonces, esto es lo que yo he descubierto, dice Santiago, para mí. Saben, un día vamos a estar parados delante de Dios. ¿Sí sabían eso, verdad? Y Él hará una auditoría de nuestras vidas y juzgará si realmente aprendimos a amarlo o si solamente fueron palabras huecas. Ay, ese día me estremece, porque ese día realmente yo voy a estar descubierto de pe a pa, y que realmente todo lo que yo hice en la tierra fue de corazón, amando a Dios, o fue puro show, pura fantasía nada más. Y Dios lo va a descubrir, porque dice la Biblia que todo lo va a manifestar la luz. ¿Hicimos algo para demostrar nuestro amor o nos limitamos en decir que amábamos y nada más lo decíamos? La Biblia dice que un día Jesús dirá, vean lo que dice Mateo 25. Jesús dirá lo siguiente. Ayúdame a leerlo. Versículos 35 y 36 dice, porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui forastero y me dieron alojamiento. Necesité ropa y me vistieron. Estuve enfermo y me atendieron. Estuve en la cárcel y me visitaron. Entonces la gente contestará, Señor, ¿cuándo hicimos todo esto? ¿Cuándo hicimos todo lo que tú nos estás diciendo? ¿Y cuándo te vimos de esta manera? Jesús dijo, es como si a uno de mis hermanos más pequeños, de mis hermanos familiares, a uno de mis amigos más pequeños, se lo hiciste a él, a mí me lo hiciste también. Entonces, eso se convierte en el servicio de Dios para nuestra vida. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué vamos a llevar delante del Señor? Hay un himno, hay un canto que dice que llevaremos las gavillas al Señor, que llevaremos lo que hemos nosotros sembrado al Señor. En la madrugada, el Santo Evangelio, sembraremos siempre con amor y ¿qué? Con amor y fe. Y al pasar el tiempo, luego las gavillas, llevaremos siempre al Señor. Vamos a sembrar, dice ese himno, vamos a sembrar. Vamos a sembrar semillas ¿de qué? Del amor. Y vamos a cosechar, dice también, ¿verdad? Al Señor, y llevaremos estas gavillas al Señor. ¿Sabes? Alguien estará en el cielo gracias a ti. Alguien estará en el cielo gracias a ti. Mi papá decía, cuando vaya con el Señor, dice, no sé cuánta gente realmente estará por mí, o sea, por mi predicación, por mi evangelio, por mi exposición de la palabra de boca a boca, estará en el cielo gracias a ti. Y alguien te buscará y te dirá, oye, ¿sabes qué? Gracias por predicarme el evangelio. Y a lo mejor tú vas a decir, sí, yo te vi en la iglesia. O a lo mejor vas a decir, oye, yo nunca pensé que hayas aceptado a Cristo en tu corazón. Y la gente va a decir, ¿te acuerdas todas las veces que me hablaste de Cristo y yo te rechacé?
Sí, pues tuve un problema, tuve una dificultad, tuve esto, Dios me habló de esta manera, me enfermé, tú te cambiaste de ciudad, te fuiste, o a lo mejor te cambiaste de barrio, lo que sea, pero la palabra de Dios quedó sembrada en mi corazón y ahora estoy aquí gracias a ti. Gracias a ti estoy aquí. Y eso será glorioso y maravilloso, porque será parte de lo que llevemos al Señor. Las coronas que verdaderamente llevaremos al Señor es ese fruto en el Señor, no con jactancia ni con vanagloria, sino más bien con un hecho de cumplir nuestra misión en la tierra. Leamos el siguiente versículo, Marcos 10:29, dice 10:29 y 30, dice: hermanos, les aseguro, respondió Jesús, que todo el que por mi causa y la del evangelio haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o terrenos, recibirá 100 veces. Y luego continúa ahí diciendo qué es lo que va a recibir. O sea, el Señor es fiel al poner en nuestras manos la propagación de las buenas nuevas de salvación. Te aseguro que todo lo que has perdido en la vida, Dios te lo voy a regresar con más hermanos, con más hermanas, con más padres, con más mamás, con más familiares en Cristo Jesús. ¿Saben cuánto es 100 veces más una cosa? Es un interés grandísimo sobre nuestra inversión pequeña que podamos hacer en el reino de Dios. No conseguirán una tasa en ninguna parte del mundo, porque Dios dice que les regresaré 100 veces más lo que hayas invertido. ¿Invertiste dinero para ir a predicar? Te lo regresaré 100 veces más. ¿Invertiste los mejores años de tu vida? Te lo regresaré 100 veces más. ¿Perdiste tu familia por causa del evangelio? ¿Te cerraron las puertas tus papás? ¿Tus hermanos? ¿Te cerraron las puertas? Te regresaré 100 veces más. Lo que hayas hecho, dice el Señor, para mi honra y para mi gloria, predicando el evangelio de Cristo, te lo regresaré 100 veces más. El que haya dejado casa, terrenos, todo lo que hayas dejado por mi causa y por el evangelio. Porque dice uno, bueno, yo lo dejé por Cristo, y agrega, y por el evangelio. Así que todo lo que hagan por mí, dice Jesucristo, no será en vano. No será en vano. Y número 3, terminamos con esto. Para el cumplimiento de mi misión, no basta con alcanzar a la gente quien está en mi círculo. Tampoco basta con salir fuera de mi medio. Tenemos que ampliar nuestra visión. Animarme a ampliar mis horizontes. Si voy a ser como Jesucristo, póngale ahí por favor, me debe importar todo el mundo. Me debe importar todo el mundo. Hoy somos ciudadanos del mundo, ¿sí o no? ¿Saben por qué les digo que somos ciudadanos del mundo? Porque no necesitamos vivir en Londres para conocer Londres. No necesitamos vivir en Italia para saber de Italia. Somos ciudadanos del mundo. Yo recuerdo que nuestras generaciones han cambiado, abismalmente han cambiado. Antes, para que un joven vaya a estudiar, de un pueblo a la capital del estado, era toda una algarabía. Todos los vecinos, la gente y todo lo demás hacían fiesta porque se iba el muchacho a estudiar a la capital del estado, para empezar, porque ahí no había oportunidades en el pueblo, y se iba a la capital del estado. Y era importante, mi hijo está en la capital, era importante, estoy viviendo en la capital. Y era una cosa asombrosa. Después se cambió eso a la capital del país. Estudio en México, estudio en Monterrey, estudio en Guadalajara, en las mejores ciudades, para poder tener una especialización. Hoy en día, hermanos, ya es muy común que los muchachos se vayan a ir a otros países a estudiar su carrera. Ahorita ya está ahorita eso de moda. Por eso es que somos ciudadanos del mundo. Por eso es que les digo, nuestra visión es global también. Nuestra visión como iglesia es mundial también. Y no necesitamos salir del mundo, de nuestra ciudad, para poder compartirle a todo el mundo del evangelio. Si esta iglesia tuviera la capacidad de hablarle de Cristo, ¿verdad?, a otras personas extranjeros de otros idiomas, y Dios les da esa capacidad de poderlo hacer, abriríamos ese ministerio. ¿Por qué? Porque Dios está trayendo a la gente aquí a esta ciudad. Dios ya la trae a vivir. Dios ya la trae a hacer negocio. Dios la trae a comprar casas. Dios la trae a vivir a este mundo por el mero gusto de vivir. Así que Dios dice, ni siquiera tienes que salir al mundo.
Te traigo el mundo a la ciudad para que tú puedas compartirle a ellos de Cristo Jesús el evangelio. Si tan solo alguien de aquí pudiera decir, yo voy a hablar de este idioma y hablarles de Cristo a esos idiomas. Si tan solo yo me voy a decidir a tocar ese instrumento, a hacer esta otra cosa intencionalmente, Dios dice, te traje a la gente del mundo aquí, a tu casa, aquí, a tu ciudad, para que tú le pudieras hablar del evangelio de Cristo Jesús. Hasta eso hace Dios. Pero necesitamos comprender que esto es de alcance mundial y nos debe de importar, porque a Dios le importa todo el mundo. Esto les permitirá alcanzar un nuevo nivel en la madurez espiritual si ampliamos nuestros horizontes. Lo leímos ayer. Jabes dijo, ensancha mi territorio. Lo vimos ayer. ¿Qué es ensanchar el territorio? Que si yo no más una sola cosa o dos cosas había estado haciendo, hasta ustedes mismos lo harían. Si se les permitiera a ustedes estudiar una especialización, inclusive gratis, para ampliarse y poder tener una certificación y todo lo demás, todo el mundo lo tomaríamos. Todo el mundo lo tomaríamos. ¿Por qué no hacerlo para Dios también? ¿Por qué no especializarnos para Dios también? ¿Por qué no alcanzar a la gente del mundo que Dios ha traído a esta ciudad para Dios también? ¿Por qué? Dice Marcos 16, versículo 15. Dice, Jesús les dijo a todos, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. Esta misión no ha cambiado. Y quiero que se fijen en un par de cosas acerca de este versículo. ¿Se dirige a los pastores? No. ¿Les hablan los misioneros? Tampoco. ¿Se dirigía a quiénes? A sus seguidores, a la gente que había creído en Cristo. Si eres un cristiano, Jesús les dijo a ellos, síganme y te haré ¿qué cosa? ¿Pescador de qué? De hombres. Te haré pescador de hombres. Y Dios les cambió la visión. Yo quiero que seas pescador de hombres. No deseo que seas otra cosa en la vida cristiana más que pescador de hombres. Y se los digo a gente común y corriente como nosotros. Síguenme, salud, y te haré pescador de hombres. Si no estamos pescando, si yo no estoy pescando, entonces no lo estoy siguiendo. Es una lógica que debemos de considerar y pensar. Porque dice a sus seguidores, vayan por todas partes, dice, porque todos merecen escuchar las buenas nuevas de salvación. A toda criatura. Ahora, eso solía ser imposible en aquel entonces. Cuando dijo esto a sus discípulos, ni siquiera tenían naves para cruzar los océanos. En aquellos días no había tantos medios de transporte como los hay hoy. Había dos nada más, a pie y en burritos. Y se iban. ¿Sí? No, pero ahí dentro de la misma ciudad, sin salir a todo el mundo, en los océanos, etc. Había dos ahí para hacer su misión, ahí en su círculo de Jerusalén. Y estas personas, dice el Señor, que les encargó esa tarea. Hoy tenemos muchos medios de transporte, inclusive la tecnología. Las distancias en el mundo son cortas. Uno puede comunicarse con todas partes del mundo, desde la casa, desde la sala, desde el dormitorio. Y podemos comunicarnos prácticamente a cualquier hora. Nunca fue tan fácil como ahora el cumplir nuestra misión. Entonces la palabra de Dios nos dice, hermanos, que debemos de dedicarnos también a todo el mundo allá afuera. Mi círculo, la gente que no conozco, la gente que está aquí a mi alrededor y la gente del mundo. Ahora, el siguiente versículo está en Hechos 13:36. Y ese es un versículo, hermanos, que cuando lo leí la primera vez, le dije al Señor que fuera parte de mi vida, de mi historia, y quiero compartírselos a ustedes también. De repente está Pablo hablando de Cristo, está Pablo testificando, y el Señor mete este versículo y lo mete de esta manera. Ahí lo tienen ustedes en sus bosquejos también, pero leámoslo. Dice, David, después de servir a su propia generación, conforme al propósito de Dios, murió. Aquí es cuando digo yo que Dios tiene un propósito de mantenernos vivos todavía.
Nos da oportunidad para que sirvamos a nuestra propia generación conforme al propósito de Dios. Después de eso, tú y yo podemos morir. Esa es mi oración para mi vida, para mi familia, y quisiera que sea también para tu vida también. Mi oración es que sirvamos a nuestra propia generación conforme al propósito de Dios en ese tiempo. En este tiempo. No puedo pensar en un epitafio mejor, en un escrito, en una tumba. Ella sirvió a su propia generación conforme al propósito de Dios. O él sirvió a su propia generación conforme al propósito de Dios. No puedo. Un día le dije a Jocelyn, vamos a ir al cementerio, vamos a ver tumbas. Y me dice, qué grata experiencia, vamos a ver, pero vamos, está bien. Y íbamos ahí, ¿no? Y ya ven que las tumbas le ponen ahí un epitafio, ¿no? Había unos muy bonitos. Al hombre que nos dio su legado, su vida, su destino, y tu familia, tus hijos y todos, hoy te honran y todo. Dice uno, qué suave este epitafio, ¿no? Buenísimo el epitafio, ¿no? Había otros que no había nada. La pura fecha. Nació y murió y en el medio no pasó nada. Nadie le dijo absolutamente nada, no hizo nada, ¿no? Un vacío enorme, ¿no? Últimas palabras. Unas palabras que pueden definir a las personas. ¿Qué es más importante que eso? Hacer aquello por el cual Dios nos puso en esta tierra. Esa es mi oración por ustedes y por mí. Para cerrar, ustedes tienen 4 preguntas ahí muy importantes. O 5, ¿verdad? 5 preguntas muy importantes. Pero hay un versículo más, antes de las preguntas. Hay un versículo más, perdón. Este versículo, hermanos, también nos habla acerca de esta importancia. Dice el Salmo 67, 2. Lo leemos todos juntos, hermanos. Dice, envíanos al mundo con las nuevas de tu poder salvador y tu plan eterno para la humanidad. David escribió esto también. David lo escribió. Ahora, la pregunta es, ¿nos vamos a comprometer a hacer esto el resto de nuestras vidas? Las 5 cosas por las cuales Dios quiere que nosotros les sirvamos. Estas no son opcionales. Estos propósitos son la razón de ser de cada creyente. Todo lo demás es irrelevante en comparación. La Biblia dice, hermanos, les rogamos que no reciban la gracia de Dios en vano, que la compartan con otras personas. Y tengo 5 preguntas importantes para ustedes en la vida. Número 1, de aquí en adelante, entonces, ¿cuál será el centro de mi vida? ¿Qué estará en el centro de mi corazón? ¿Quién estará en el centro de mi corazón? Esa pregunta es la pregunta que tiene una respuesta: la adoración. ¿Quién será el centro de mi corazón? ¿Para quién vivirás? ¿Alrededor de quién estás edificando tu vida? ¿Sabías que puedes centrar tu vida alrededor de una carrera y estudiarla y sacarla adelante? De formar una familia, de un deporte, diversión, de dinero, entretenimiento y de muchas otras actividades. Y mucha gente, incluyendo los cristianos, giran su vida en el corazón alrededor de estas cosas. Todas esas son cosas buenas, pero no deberían de pertenecer al centro de tu corazón. Ninguna basta para sostenerte cuando la vida comience a despedazarse. Es más, ni la familia va a estar ahí a veces cuando mi vida está a punto de caerse y despedazarse. ¿Por qué? Porque nos dimos para todas esas cosas, pero esas cosas no nos van a ayudar para que mi vida tenga sentido y tenga propósito. Necesitas un centro inmovible. El rey Asa le dijo al pueblo de Judá: centren sus vidas en Dios. Y realmente cualquiera que sea el centro de tu vida va a constituir un Dios o no. Puedo ser de la carrera profesional un Dios. Puedo ser de un familiar un Dios. Puedo ser de un esposo, de un hijo. Puedo ser un Dios. Puedo hacer de mis cosas un Dios. Y eso es lo que quiere Dios que evitemos. Cuando le entregaste tu vida a Cristo, Él debió de pasar a ser el centro ¿de qué? De nuestro corazón. Y debemos mantenerlo ahí a través de un propósito que se llama adoración. Entonces, yo esperaría que de hoy en adelante viéramos la adoración de una manera diferente. No nada más venir a cantar o decir, salí de la iglesia, qué bonito adoramos. No es esa todo el complemento
completo. La adoración es un estilo de vida que se distingue de quién está en el centro de mi corazón. 2. ¿Cuál será el carácter de mi vida? Yo tengo un carácter y tengo una personalidad. Y usted también lo tiene. Esa es la pregunta del servicio. Eso se refiere a mi servicio. ¿Cuál será tu ministerio en el cuerpo de Cristo? Perdón, es la pregunta del discipulado. Me equivoqué. No es la pregunta del servicio, es la pregunta del discipulado. Mi carácter tiene que ver con el discipulado. ¿Y con qué tiene que ver? Con qué clase de persona voy a ser. Dios está más interesado, ya lo hemos dicho, en lo que eres que en lo que haces. Y recuerda, el carácter te lo llevarás al cielo. La carrera no, ni nada en este mundo nos llevaremos al cielo. Haz una lista de las cualidades de tu carácter que quieres desarrollar en tu vida. Y pídele a Dios que con el fruto del Espíritu Santo lo puedas hacer. Pedro dijo, esfuércense por añadir a su fe virtud, y a su virtud entendimiento, y al entendimiento dominio propio, y al dominio propio constancia, y a la constancia devoción a Dios, y a la devoción a Dios afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Entonces, hermanos, Pablo dice que debemos de mantenernos enfocados en el carácter y la enseñanza, y no te distraigas de las cosas del mundo. ¿Cuál será el carácter de mi vida? ¿Llegaré al cielo así como soy ahorita? ¿O ya llegaré más conformado a la imagen de Cristo? ¿Sí? 3. ¿Cuál será mi contribución ahora sí en la vida? Mi contribución es la pregunta del servicio. ¿Cuál será tu ministerio en el cuerpo de Cristo? Si conoces tu forma, ¿cuál es mi formación espiritual? ¿Mi educación? ¿Cuáles son las oportunidades que tengo ahora? Dios, ¿qué oportunidades tengo en mi vida? Y Dios dice, bueno, te di una carrera, te di una familia, te di un trabajo, te estoy dando la oportunidad de conocer a ciertas personas. Oportunidades. Dios, en esa oportunidad que tengo, ayúdame a servirte. Recursos, mi personalidad y mis antecedentes en mi forma, que Dios me ha formado y me ha constituido. La pregunta es, ¿cuál será esa contribución de mi vida en el cuerpo de Cristo y afuera de la iglesia también? Así me formó Dios. Así de esa manera me formó el Señor. Nadie puede hacer eso más que yo y ustedes, que lo hagamos en el servicio del Señor. Número 4. ¿Qué mensaje dará mi vida? ¿Qué mensaje daré? Eso se refiere a tu misión con los no creyentes. ¿Qué mensaje vamos a dar? ¿Sí? ¿Se acuerdan? En los tiempos cuando estábamos pequeñitos, no sé si todavía se costumbre aquí en San Miguel de Allende, ¿no? Pero en la ciudad donde vengo yo, decían, había una referencia, ¿no? La calle de la costurera, la calle del tiendero, la calle del carpintero, la calle. Entonces nos identificaban por quienes éramos en la vida. Salud. Nos identificaban por la vocación, nos identificaban por quienes, ¿verdad? El mensaje que dábamos en nuestra vida. La calle de fulano de tal, ahí era la referencia. 2 cuadras más para allá, ahí vivo yo. Ahí pregunta por un carpintero, ahí pregunta por un de las pinturas, ahí enfrente vivo yo. ¿Cómo seremos recordados nosotros? ¿Por ser hijos de Dios? ¿Por ser alguien que sirvió a sus propósitos? Tu declaración de misión es parte de la declaración del propósito de tu vida. Entonces, ¿qué mensaje estamos dando? Y número 5, hermanos, ¿cómo será la comunidad, la iglesia en mi vida? ¿Qué participación tendrá la iglesia en mi vida? Eso tiene que ver con el compañerismo, claro, pero ya lo dijimos ahorita, con la comunión en la iglesia. ¿Cómo mostraremos ese compromiso de los creyentes en Cristo Jesús? ¿Por qué no inclinamos nuestras cabezas y oramos al Señor? Le pedimos al Señor que nos ayude a comprometernos con esos propósitos el resto de nuestra vida. Sí, Dios quiere que cantemos, Dios quiere que oremos, Dios quiere que nos reunamos, sí. Pero al hacer todas esas cosas, Dios dice, debes de cumplir con estas 5 cosas que son más importantes en la vida que solamente reunirse. Padre, al ver la necesidad tan grande que hay en el mundo,
todavía hoy en día nos llamas a todos a aceptar la misión que nos has encomendado. Y oro para que des a esta gente el valor para hacer lo que tú quieres y no irnos y vivir el resto de nuestras vidas en desobediencia. Gracias por el privilegio de invitarnos a ser parte de tu gran causa. Que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Gracias por el crecimiento de nuestra familia espiritual. Queremos cumplir con los propósitos para el cual nos has formado. Por esto hoy deseo aceptar este quinto propósito, que es la misión de testificar. Quiero que me uses en cualquier momento, Señor, y uses a esta iglesia en cualquier momento, en cualquier modo y en cualquier lugar, y traer a otros para ti. Deseamos servir a nuestra generación como lo hizo David, conforme a tu propósito, y queremos ser parte de lo que haces en el mundo y que estás trayendo a la gente del mundo a nuestra ciudad, de todas las razas, de todos los idiomas, de todos los países, de todas las culturas, de toda gente. Ahora sí que tenemos para escoger a quienes podemos compartir fuera de nuestro círculo, a gente que no conocemos, que ahora sí son del mundo. Desde hoy en adelante, permite que nuestra vida personal y nuestra iglesia crezca sobre la base de tus propósitos eternos, y ayudemos a esta iglesia de igual forma a cumplir con ellas. Ayúdanos a alcanzar a uno más para Cristo, como dice tu palabra, Señor, y que este sea uno de nuestros grandes propósitos como nuestra iglesia. Uno más para Cristo. Uno más cada año. Padre, oramos para que nuestra iglesia pueda cumplir con esta grandísima tarea y misión que nos has encomendado y has puesto en nuestras manos. En el nombre de Jesús te lo pedimos hoy y siempre. Amén, Señor. Amén.